Entonces, por eso siempre digo que debe que importar a los gringos que pasa en Centroamérica, ¿no? Porque Centroamérica es más cerca de que ciudades de Estados Unidos. Entonces yo tengo ya años trabajando en Guatemala y como dijo Ulrike en su introducción muy amable, yo tengo este libro Buried Secrets en inglés, pero yo tengo un compromiso muy grande de publicar el trabajo en Guatemala. Entonces hicimos este libro Violencia y Genocidio en Guatemala en 2003 para señalar Ríos Montt como el principal genocida antes de las elecciones allá. Y luego este libro es Engaged Observer, es sobre la antropología pública, el trabajo del antropólogo, no solo de ser académico y hablar en los ámbitos de la universidad, pero también cómo respaldar las comunidades en donde trabajamos. Es un libro compilado con contribuciones no solo de América Latina, pero también de antropólogos que trabajan en Palestina, en Burma, en otras partes del mundo. Y luego he estado trabajando ahora sobre el feminicidio en Guatemala, y este es un monógrafo del genocidio al feminicidio que publicamos en 2008, y luego en 2009 publiqué la masacre de Panzós, etnicidad, tierra y violencia en Guatemala. Y aquí en este está súper bueno. Entonces, si puedo ubicarla. Bueno. Voy a hablar de Rabinal y de Panzós, estas dos partes hoy, que son comunidades indígenas en Guatemala. Y voy a hablar de tres tipos de justicia que están relacionados con las exhumaciones que los otros participantes ya han tocado en sus ponencias. Uno es la verdad, el segundo son los juicios internacionales y nacionales, y la tercera son las reparaciones. Y la verdad incluye el reconocimiento del sufrimiento de la injusticia y también la reconstitución de la dignidad tras de tierras dignas. ¿Verdad? Voy a repasar unas imágenes de la masacre de Plan de Sánchez en Rabinal, en Baja Verapaz. Estas imágenes están un poco borrosas porque son antes de imágenes digitales, los tomé en 94, entonces están repasados, ¿verdad? Pero antes quiero mostrar, esta es una imagen del gobierno golpista del general Efraín Ríos Montt en 1982, y este hombre, I don't know why the light goes on here, aquí es Ríos Montt, pero aquí es Héctor Mario López Fuentes, que era jefe del Estado bajo de Lucas García. Gracias. Ya no venden estos en Estados Unidos, trate de comprar uno, pero por gente poniéndolos a aviones ya no se puede comprar. Entonces, este señor era jefe del Estado Mayor bajo de Lucas García, que era dictador antes del golpe de Ríos Montt, y seguía jefe del Estado Mayor bajo del general Mejía Víctores. Entonces, es importante recordar a este señor. Y claro, Ríos Montt, que sigue en el Congreso con un partido político sumamente fuerte. Y aquí otra vez es el López Fuentes con Ríos Montt. Este es en 1983, y ahora responsabilizan de más de 10,000 muertes al ex jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y yo voy a regresar a esto después de platicar un poco sobre las exhumaciones. Entonces, esta es imagen de Rabinal cuando íbamos saliendo. Este es en julio de 1994 que hicimos esta exhumación, que fue la tercera exhumación en el país. Es antes de la firma de la paz, es antes que estaba Minugua, es mientras que todavía estaba el ejército y las patrullas civiles movilizándose por allá. Y quiero también decir que Luis, que está aquí del equipo de Argentina, ayudó en fundar el equipo forense de Guatemala, y él estaba ahí antes en las primeras exhumaciones.
Entonces, esta es la imagen. Mucho de Guatemala se ve así, montañas muy grandes y pueblos muy pequeños en el centro. Y la mayoría de gente vive en el monte, en aldeas pequeñas. Y algunas de las aldeas se puede alcanzar en una caminata de 20 minutos, pero otras, como Plan de Sánchez, están muy, muy lejos, arriba en la montaña, y las calles están así. Y en julio es tiempo de las lluvias, entonces se puede imaginar cómo se ve esta calle en la lluvia. Y como el gobierno no tenía mucho interés en las exhumaciones, mandaban a esta gente caminos rurales para hacer más hoyos en la calle, que nos costó mucho más llegar a donde íbamos, y parece que echaban clavos también, porque siempre nos pinchaban mucho las llantas. Y esta es la aldea de Plan de Sánchez, y la gente no tiene el lujo de carros. Ellos van subiendo y bajando la montaña. Tarda como 3:30, 4 horas, si uno está acostumbrado. Y los visitantes siempre dicen, yo quiero ir caminando para mostrar que se puede. Y la gente realmente no les gusta tanto, porque entonces tarda 6 o 7 horas, porque cuesta la subida de la montaña por los que no estamos acostumbrados. Y ahí, como en toda parte de Guatemala, la comida principal es el maíz, la tortilla, y este es como se van trabajando su tierra. Y los domingos las mujeres se bajan de la montaña para vender y hacer sus compras en el mercado. Y este es el mercado en Rabinal en este tiempo. Y también van abajo los domingos para hacer bautismos. Y hay festivales que hacen allá. Y ya vamos a ver, esto es entrando a la exhumación. Este señor es Jorge Mario García LaGuardia. Él era el procurador de derechos humanos en 94. Y él venía ahí, fue una cosa tremenda que venía con prensa nacional e internacional, porque tanto el equipo forense como la comunidad de Plan de Sánchez recibían amenazas por parte del ejército porque estamos haciendo la masacre. El ejército llamó a todos los hombres de Rabinal, no solo de Plan de Sánchez, pero de todas las aldeas, y les decían, ustedes saben qué pasa cuando colaboran con los subversivos. Los antropólogos, los internacionales y los periodistas son subversivos. Si siguen así, regresa la violencia del pasado. En el mismo tiempo, por fax, en la oficina del equipo en la capital, también en las oficinas regionales de la Procuraduría de Derechos Humanos, recibieron amenazas que decían, dejan los muertos en paz, que claro que ni saben cómo escribir paz bien porque lo mal letreaba. Entonces el procurador hacía el viaje, que en este tiempo tardaba más que 8 horas de llegar desde la capital para respaldar el proceso. Y el hombre con los gafas de su guardaespaldas allá atrás. Y este es el juez de paz, y Fernando Moscoso, que era un fundador del equipo allá. Y este fue como estaba el juez todo el tiempo, porque pobrecito no sabía el proceso que estábamos llevando, y él era supuestamente, jurídicamente, el encargado de esta investigación. Y no voy a pasar mucho de cómo se hacen las exhumaciones, porque ya lo han hecho los otros compañeros y ya saben, pero se ve que es lo mismo proceso, menos que tienen guardia de la aduana allá, porque no había policía en este tiempo. Y van coleccionando los testimonios, abriendo las fosas. La comunidad colabora en todo. Estamos haciendo techos por la lluvia que viene. Y las mujeres, como está muy dividido por género el trabajo en las comunidades, están preparando comida, y ellos nos hacían las tortillas todos los días por todo el equipo y todos los visitantes. Este señor es el Dr. Clyde Snow, que también era una que ayudó a fundar el equipo en Argentina, tanto de Guatemala y otros lugares. Y ahí soy yo hace muchos años con Fernando en una fosa. Esta fosa, las personas estaban matados y luego lo pusieron algún tipo de flamante y estaban quemados. Entonces no pudimos hacer esqueletos completos ahí, pero podemos contar los huesos para determinar que había unos 63 muertos en esta fosa. Y estas mujeres venían de otras comunidades. Todos los días cuando llegamos en el amanecer, había gente esperando que había caminado desde otras partes para mirar el proceso. Y ellas igual venían esperando para tener el valor
para acercar a nosotros y tener confianza para decir que también hubo masacre en nuestra comunidad, también necesitamos exhumación, porque en este tiempo todavía no estaba una lista de todas las masacres que había. Entonces, un parte del trabajo también era de estar desarrollando esta lista. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos por 94, parece que todas las masacres pasaban en Baja Verapaz. No es esto, es que toda la gente de Baja Verapaz fueron allá para informarnos de estas masacres. Y aquí son unas de las imágenes de los restos que excavamos. Esta familia venía y para también contar, y me gusta esta imagen porque muchas de las comunidades parecían así. Se nota una ausencia de adolescentes, porque si uno piensa, este es en 94, las masacres por mayor parte eran entre 82 y 84, entonces los que eran bebés o los que eran chiquitos no sobrevivían. Si sobrevivían la masacre, no sobrevivían la huida en la montaña, porque la gente estaban, después de las masacres, los que sobrevivieron, estaban huyendo al ejército por 2, 3, 4, 5, en Larry y Shield hasta 10 años. Estaban huyendo ataques y bombardeos por parte del ejército, comiendo raíces, comiendo partes de los árboles, buscando agua en raíces en tiempo de seca. Y claro, la leche materna se seca, entonces los bebés se mueren. Además, no hay vacunas, entonces había unas epidemias de sarampión, de paperas, de todo tipo de enfermedad, así que porque los niños no tenían vacunas. Entonces se nota gente grande y chiquitos, pero muy pocos adolescentes. Y esta es fosa con los restos quemados. Y nosotros pusimos ahí por pedido de la gente los artefactos, a ver si podían reconocer como las mujeres indígenas llevan collares que son especiales y también sus huipiles que ellas mismas hacen. Y fue una cosa interesante que realmente no había discusión entre la gente a qué collar o qué huipil pertenecía a cuál persona, porque sí se reconocían. Y aquí este joven es un ejemplo de alguien que sobrevivió, pero él tiene polio. Y tenía polio porque no había vacuna. Él era niño. Él tiene en 94, él tenía 14 años. Es decir, que él tenía 2 años cuando fueron huyendo a la montaña y se contagiaba polio, sobrevivió, pero difícil. La vida con polio y mucho más por un campesino indígena en Guatemala. Y aquí es el proceso todavía de las exhumaciones. Aquí le voy a contar un poco de qué pasó ahí en Plan de Sánchez. El 18 de julio de 1982 era un domingo, un día del mercado. A las 10 por la mañana, el ejército no permitió a la gente seguir bajando a Rabinal por el mercado. Los mandaron a regresar a las aldeas. Los que vivían debajo de Plan de Sánchez tenían la suerte de regresar a sus aldeas. Los pobladores de Plan de Sánchez y los que vivían en las aldeas más arriba no tenían la misma suerte. Cuando llegaron a Plan de Sánchez, lo encontraron ocupado por el ejército. Los soldados juntaron toda la gente, menos 7 niñas con edad de 12 a 14 años, las cuales separaron del grupo. Un niño, Salvador, que tenía 12 años, estaba regresando a su casa en Plan de Sánchez con su vaca. Cuando llegó a su casa, lo encontró vacío y con las tortillas quemando en la cocina. Salvador podía escuchar a su familia y sus vecinos y amigos gritando y llorando. Escuchaba los ruidos fuertes de los soldados gritando y corriendo en la aldea. Testigos estiman que unos 150 soldados ocuparon esta aldea de 24 familias. Salvador huyó bajándose a la montaña que acaba de subir con su vaca. A las 5 por la tarde, Juan Manuel, Erasmo y todos los otros hombres de la aldea, quienes estaban trabajando con su ganado en el valle debajo de Plan de Sánchez, escucharon 2 fuertes explosiones de morteros. La ráfaga de ametralladora, explosiones de granadas y los gritos de sus familias hacía eco en el valle por más de 6 horas.
Juan Manuel recuerda, no pudimos hacer absolutamente nada. No tuvimos ni una escopeta con que defender nuestras familias. La única que nos quedó era de esperar en angustia y dolor. Por miedo de encontrar los soldados en la aldea, los hombres quedaron en el valle con sus animales, temblando de frío y miedo hasta el amanecer. A las 4 por la mañana, don Erasmo no pudo aguantar esperar más. Solito, él regresó a la aldea ardiendo con humo. El ejército había ido. La puerta de su casa estaba quebrada y todo adentro fue destrozado. Su esposa, sus 8 hijos y su mamá de 88 años no estaban en la casa. Don Erasmo salió a buscarlos. Pasaba otras casas de aldea, igualmente quebrada como el suyo, y él seguía caminando adelante en búsqueda de su familia en la dirección del humo saliendo de una casa. Cuando acercaba a la casa, encontró en el suelo las cadáveres desnudas y crucificadas de 7 niñas que habían sido violadas y matadas. Más cerca de la casa y todavía en el camino, él vio cuerpos de muertos a todos lados, pero ninguna de sus familiares. Entonces él seguía hasta el mero fuente del humo y encontró plumas de humo saliendo de un montón de cadáveres humanos quemados más allá de poder reconocerlas y todavía ardiendo sin llamas. Esto es todo lo que quedó de las 24 familias de Plan de Sanchas. Don Erasmo regresó a su casa corriendo. Se quedó ahí llorando y rezando hasta que los otros hombres de la aldea regresaran. Mientras que algunos hombres no llegaron por miedo, con el amanecer llegaba la mayoría de los hombres que habían estado trabajando en el valle y además llegaban hombres de las aldeas vecinas que también escucharon a la masacre. Ellos no sabían qué hacer. Aunque sabían que el ejército había hecho la masacre, la única cosa oficial que podían hacer era mandar una delegación al destacamento en Rabinal para informar al comandante sobre la masacre. El comandante ordenó a la delegación que tenía que regresar a la aldea y cuando llegaron a Plan de Sánchez tenían 2 horas para enterrar los 188 personas que el ejército había masacrado. A las 2 por la tarde, los muertos estaban enterrados en fosas colectivas. Los sobrevivientes de Plan de Sánchez y gente de otras aldeas vecinas huyeron y no regresaron a sus aldeas por 2 años hasta que el ejército les ofreció amnistía en 1984. Después de la exhumación, había 8 hoyos muy grandes en la tierra. Y como fue tiempo de las lluvias, rápidamente se llenaron con agua. Y después de la exhumación me quedé en este sitio mirando estos hoyos que a mí me parecían como versiones miniaturas del daño hecho a la tierra por las minas de níquel y las cicatrices dejadas por las minas de grava. Parecían como lagunitas lodosos. La área siempre había estado repleto con gente. Parecía abandonado y los hoyos aumentaron esta sensación de vacío y ausencia. Estos pensamientos fueron interrumpidos por las risas de los niños que seguían a Juan Manuel, Erasmo, Salvador y Hermenegildo. Nosotros nos sentamos encima de una loma de grama y mirábamos a los espacios vacíos, el valle abajo y las montañas en la distancia. Parece triste aquí, dijo don Erasmo. Pero cuando tenemos un entierro propio aquí, todos vamos a vivir con más tranquilidad. Él dijo esto con el conocimiento que era probable que él no iba a recibir los restos de sus familiares porque parecían haber estado entre las víctimas quemadas. Mientras que él hablaba, los niños jugaban y subían a sus papás buscando cariños. Cuando terminamos la exhumación, yo había entrevistado a todos los sobrevivientes en Plan de Sánchez. Los preguntaba por qué quisieran la exhumación. En adición de no querer sus difuntos enterrados como perros, cada sobreviviente dijo otras razones.
La primera y la más pura es la evidencia concreta y real. Lo puedes tocar. La evidencia es los huesos de las víctimas que sacamos de la tierra. Y como siempre dice el Dr. Clyde Snow, los huesos no mienten. El ejército pretendía que había sido un enfrentamiento con la guerrilla en Plan de Sánchez. La exhumación mostraba sin duda que la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres, niños y ancianos. Además, la evidencia forense mostraba que los esqueletos en la fosa eran víctimas de una masacre, no una confrontación con la guerrilla, ni tampoco civiles en cruce de fuego, como el ejército había dicho sobre los cientos de masacres en Guatemala. Don Pablo dijo, ¿cómo pueden decir que ellos fueron guerrilleros? ¿Cómo puede ser un bebé de 6 meses un guerrillero o una niña de 5, 6 o 7 años un guerrillero? Sobre la exhumación, don Erasmo dijo, ahí no hay mentira, ahí están viendo la verdad. Y en 1994, cuando yo los pregunté por qué una comunidad ya vulnerable se ponía más riesgo apoyando y colaborando en una exhumación, don Juan Manuel dijo que la comunidad apoyó la exhumación porque quería que, esta es cotación, que la verdad salga, que las víctimas fueran nativas de la área, nuestros niños que no sabían nada, que no debían nada. Él dijo, el ejército mató a mujeres y ancianos que ni entendían las acusaciones del ejército, campesinos, pobres, gentes que trabajamos la tierra por el maíz que comemos. La comunidad quería que la verdad saldría. Don Erasmo dijo, hemos trabajado en la exhumación, hemos trabajado en la verdad. Y les pregunté qué importancia podía tener la verdad 12 años después de la masacre. Y esto es lo que me dijeron. Queremos paz. Queremos que la gente sabe lo que pasó aquí para que no pase otra vez, ni aquí, ni en otra aldea, ni en otro departamento, ni en otro país. Y a mí me parece muy interesante esto porque es antes de la llegada del famoso discurso de derechos humanos, porque no había nadie en estas comunidades, no estaba funcionando REMI, el proyecto de la iglesia. Son los procesos propios de las comunidades. Decían, apoyamos esta exhumación y que todo está bien investigado porque no queremos que pase otra vez. Lo hagamos por nuestros niños y los niños de ellos. No queremos más masacres de los maya. Queremos justicia porque si no hay justicia, las masacres nunca van a terminar. Si Dios quiere, vamos a lograr la paz. Entonces, este fue en julio a agosto de 1994 y en octubre de 94 había el reentierro. Esta es la plaza en Rabinal y estos son los ataúdes ahí que están hechos por mano y son madera de cedro y son sumamente pesados, aunque son chiquitos. Entonces, en octubre de 1994, la plaza de Rabinal se llenó con miles de achimaya para participar en la misa y el entierro de las víctimas de la masacre de Plan de Sánchez. Después de la misa, los sobrevivientes hablaban en la plaza con amplificación de bocines. Don Juan Manuel recuerda este momento. Me dice, después de la exhumación, la gente llegaba a felicitarme. Decían, felicidades, Juan. Usted tiene cajones para aclarar la verdad. Pero también me decían que yo tenía que tener mucho cuidado porque toda la gente sabía quién era yo y había gente que no le gustó que había hecho para impulsar la exhumación. Yo pensaba sobre esto ese día cuando cargamos los ataúdes a la iglesia. Después de la misa, cuando yo estaba parado enfrente de toda esa gente en la plaza, yo no tenía miedo. Yo dije la verdad. Yo dije que el ejército debe que sentir vergüenza. ¡Qué vergüenza que ellos dijeran que mi esposa con una bebé en su espalda era un guerrillero! La jalaban atrás de nuestra casa y la mataron. ¡Qué vergüenza! Abrieron los vientres de mujeres embarazadas y después que decían que habían matado guerrilleros. ¡Qué vergüenza!, dije yo.
Y yo mencionaba también la gente en Rabinal, quienes habían colaborado con el ejército y como ellos caminaron en las calles sin vergüenza por los asesinatos y masacres que habían hecho. Y en este momento yo no tenía miedo. Yo aclaró la verdad. Después, un licenciado me dijo, qué lástima que eres un pobre campesino y no un profesional. Si tú eres un profesional, entonces realmente tendremos cambios aquí. Y yo pensaba, quizás yo no soy nada más aunque un triste campesino que solo medio habla el español. Pero yo no tenía miedo y yo hablaba la verdad. Y todo el pueblo estaba presente. La plaza y el parque estaban llenos. Toda la gente escuchaba de lo que yo decía y yo no tenía pena. Yo sabía que quizás ellos podían estar esperándome en una esquina y quizás esto sería mi suerte. Pero yo dije, créanme, los culpables piensan con solo un dedo se pueden tapar el sol, pero con lo que ellos han hecho, nunca se puede taparlo. Entonces les voy a compartir el resto de las imágenes. Esta es la procesión. Nosotros ofrecimos usar unos troques, ¿no?, para llevar los ataúdes porque son pesados subiendo la montaña. La gente decía que no, que ellos iban a cargarlos para que todo el mundo los veía, los ataúdes, por la verdad. Entonces tomaban vueltas, ¿no? Tomaban turnos de subirlos. Este hombre es Salvador, que ahora tenía 24, era lo que era niño de 12 años, el día de la masacre. Y esta señora no es de Plan de Sánchez, había otra gente como ella que se juntaba con la procesión para manifestar por sus desaparecidos o por masacres en sus aldeas. Y así es el reentierro en el mismo lugar que había la fosa común. Y mientras que pasa esto, el país sigue militarizado, ¿verdad? Este es enfrente del base militar de Quiché, hasta que Santa Claus pone camuflaje en Guatemala, ¿verdad? Y mucha gente pone en este tiempo, ya no tanto, ahora todavía un poquito, pero en este tiempo era muy común ver que la gente ponía algo de ropa de camuflaje a sus niños como una seña al ejército que me deja en paz, ¿no? Que, aunque no estaban de acuerdo, solo para tratar de poner un poco de espacio. Y esta es la firma de paz que fue en diciembre de 1996 en la capital de Guatemala. Y si tú querías ir allá, tenías que pasar cuadras y cuadras y cuadras de estos soldados que supuestamente estaban guardando la paz, ¿verdad? Y en marzo de 1997 había la reinserción de la guerrilla. En este momento se bajaban unos 2,000 guerreros de la montaña y se desmovilizaban unos 60,000 soldados que realmente no estaban desmovilizados, en fin, pero supuestamente iban a estar. Y en la patrulla civil en este tiempo tenían más que 120,000 patrulleros civiles. Como se puede ver, los guerrilleros no estaban bien armados, entonces realmente no era un conflicto armado en el sentido clásico. Y mientras todo esto, la gente en Plan de Sánchez siguen recordando sus difuntos. Ya están construyendo una capilla. Y pusieron una placa que Juan Manuel escribía. Juan Manuel se alfabetizó a los 24 años. Y él, como catequista, y él escribió qué pasó allá. Y dice, el sol no se puede tapar con un dedo. Y da la historia de la masacre de Plan de Sánchez. Y cada año, el 19 de julio, hacen una conmemoración. Entonces, si uno de ustedes un día se toca estar en Guatemala en julio, váyanse a Rabinal para subir a Plan de Sánchez el 19, para estar con cientos de otras personas que están conmemorando la masacre y recordando las víctimas. Hacen marimba, hacen ceremonias mayas. Entonces, espero que se pueda ver mejor allá, pero esta es la responsabilidad de las actas de violencia según la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala. De las actas de violencia se responsabiliza el ejército y fuerzas de seguridad por 93% de la violencia
el URNG, que es la guerrilla, por 3% y 4% no conocido. Y la responsabilidad por porcentaje de las víctimas de masacres en Rabinal en los 36 meses de 1980, 81, 82, más de 43% de las víctimas murieron en masacres durante 9 meses de dictadura del general Efraín Ríos Montt. Y este es el número de las víctimas, de los 1.125 víctimas de las masacres de Rabinal en 36 meses entre 1980 y 83, 487 murieron en los primeros 9 meses de Ríos Montt. Y es importante subrayar aquí que todos estos muertos pasaban bajo el mando del jefe del Estado Mayor, general Héctor Mario López Fuentes, porque él era jefe del Estado Mayor de 80 hasta 83. Él estaba ahí. Y uno de los marcos del genocidio, como hemos visto en los últimos años en los análisis de lo que pasó en Yugoslavia y también en Ruanda, podemos ver que es una atrocidad de género, en cierta manera, porque tiene la intención de destrozar un grupo cultural. Esto significa que la destrucción de las bases materiales de una comunidad, así como su capacidad reproductiva. De este modo, las mujeres y las niñas son los primeros objetos del genocidio. En 1981, las mujeres, adultas y niñas componían 14% de las víctimas de masacres en Rabinal. Pero para 82, ellas llegaron a ser 42% de las víctimas. Y aquí, este punto donde cruza, es en junio de 1982, o sea, 3 meses después que Ríos Montt tomó poder y que Héctor Mario López Fuentes seguía como jefe del Estado, está el número de porcentaje de mujer ya va subiendo más del hombre. Y este punto de intersección representa la implementación exitosa de un cambio estratégico del ejército guatemalteco que va de las masacres selectivas a las masacres masivas de genocidio. Y aquí es una definición del genocidio, y yo creo que la mayoría de ustedes están familiares con esto, lo conocen. Pero lo que quiero subrayar aquí es que el genocidio, ya sea que se comete en tiempo de paz o guerra, es un crimen bajo a la ley internacional que los países signatorios aprueban para prevenirlo y castigarlo. Y es bajo esta ley que se puede hacer algo sobre el genocidio si los países quieren tomar un papel. Y aquí en Rabinal, la mayoría de las víctimas, 99% de las víctimas de masacres eran achimaya, 1% eran no maya. Y me di cuenta ahorita que esto estaba en inglés, perdón, pero son los efectos de la violencia de conclusión de la CEH. 626 aldeas masacradas, 1.5 millones de personas desplazados, 150,000 personas que se refugiaron a México y más que 200,000 muertos o desaparecidos. Y este es un país en este tiempo que tiene una población de 8 millones. Entonces, bastante gente. Y la etnicidad de las víctimas, 83% indígena y 17% ladino. Y aquí quiero subrayar quiénes fueron los ladinos. Fueron los profesores, los estudiantes, los catequistas, los médicos, los sindicalistas, los estudiantes, cualquier persona que se levantaba la voz por la justicia. Entonces, 17% son 34,000 personas, ¿verdad? Y el genocidio en Guatemala, cuando la CEH hizo su informe, se concluyó que el ejército de Guatemala había cometido actos de genocidio, que fue algo inusual porque este no es una categoría legal, pero decía que había actos de genocidio, lo cual fue importante.
Y en 2004, 10 años después de la exhumación en Plan de Sánchez, por primera vez en la historia de la Corte Interamericana, la Corte decidió a favor de los sobrevivientes de la masacre de Plan de Sánchez y condenó al gobierno de Guatemala por genocidio. Es la primera vez en la historia de la Corte que condena a un miembro del Estado por genocidio. Luego, el viernes 7 de julio de 2006, en Madrid, el juez Pedraz dictó un orden de captura por el general Ríos Montt, Mejía Víctores, Lucas García, Guevara Rodríguez, Donaldo Álvarez Ruiz, que también está prófuga por haber robado mucho y lavado mucho dinero y narco y lo demás, el coronel Germán Chupina Barahona, bueno, y otros. Y todos estos están acusados por la comisión de crímenes de genocidio, terrorismo, tortura, asesinato y detención ilegal. Y este fue un momento grandísimo en Guatemala. Y aquí también quiero mostrar los autores de violencia sexual, ¿no? Porque los actores del Estado, según las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórica, el 99% de los actos de violencia sexual fueron hechos por parte del Ejército de Guatemala y sus fuerzas de seguridad del Estado. 1% están atribuidos a las fuerzas guerrilleras. Y es más que la CEH concluye y muestra en las maneras en que el ejército enseñaba y entrenaba a sus tropas de violar y torturar a las mujeres en maneras muy atroces. Y esta es la primera página, el 8 de julio de 2006, cuando el juez Pedraz ordenó la captura. Y créeme, era un momento, yo estaba en Guatemala en este momento, era increíble, la gente no podía ver, no podía creer, porque es de la gente más poderosa y de repente, there are mugshots, no sé cómo se dice mugshot en español, ¿cómo se dice mugshot? Mugshot es la foto que se toma sí, en la policía, ¿verdad? Entonces ellos están ahí como cualquier criminal, porque son criminales, ¿verdad? Hablando de lo que dijo Paco ayer, que hay que usar las palabras que no son regímenes, son dictaduras, que ellos no son, fueron generales, pero son generales criminales, ¿verdad? Y seguían las mujeres haciendo sus manifestaciones, ¿verdad? Protestan en contra de los generales. Las familias de los desaparecidos tomaron la plaza y pusieron imágenes de los desaparecidos. Y claro, lo que hacen en Guatemala es el Ríos Montt dice que el juez Pedraz es de ETA, ¿verdad? Porque él piensa que si se dice que es de ETA, entonces se puede salir limpio de la acusación, ¿verdad? Y los testigos en los casos de Amnistía Internacional, ellos empiezan a recibir amenazas, ¿verdad? Porque la máquina del ejército se pone muy fuerte para tratar de respaldar a sus genocidas. Y luego esta imagen es el abogado que representa a Ríos Montt, y él dice, es que hay amnistía, porque claro, los generales, como todas las dictaduras, se dieron una autoamnistía antes de salir, y él dijo que gozan de amnistía. Pero el próximo día en el periódico, los juristas de Guatemala dicen que no hay amnistía por genocidio. Entonces, esta misma tarde, Ríos Montt tiene una conferencia de prensa y dice que yo no sabía, que ni idea, ¿no? No estaba enterado de lo que pasó. Y solo esto fue increíble también porque era el hombre fuerte, ¿no? Es como cuando Pinochet empezó a comportarse como enfermo y loco para no tener que pasar el juicio en España, ¿verdad? Entonces empezó a ponerse de loco. Y yo creo que también es muy importante decir que queremos decir muchas veces que este es gente loco. Y mi esposo, que es guatemalteco, siempre me dice, es que uno puede decir que son locos, pero son criminales primero, ¿no? George Bush no es un loco, es un criminal. Ríos Montt no es un loco, es un criminal. Y la impunidad sigue. Yo tomé esta foto en la ciudad de Guatemala, en el centro, un sábado, el 2006. Ahí se ve un pickup sin placas con hombres altamente armados andando, ¿verdad? Uno no se sabe quiénes son.
Y siguen todavía la gente en Plan de Sánchez recordando sus muertos, ¿verdad? Esta es la casa de don Erasmo con imágenes de su esposa y su mamá. Esta es la capilla ya pintada adentro, que tiene imágenes. Estas imágenes son de las cédulas, que por mucha de la gente la única foto que tienen, su cédula, su identificación nacional. Y la gente han escrito la historia en las paredes. Aquí. Siguen. Y luego voy a terminar leyendo el libro de la masacre de Panzós en Panzós el año pasado, en mayo. Si vas pasando, Panzós, como muchas de esas aldeas, es muy bonita, ¿no? Se ve muy bucólica, muy tranquila. Pero hay historias tras de todas estas comunidades y aldeas. Esta es una imagen recién, pero es una como reenactment, o sea, que rehacían una marcha para reconocer que pasó el 29 de mayo de 1978, que fue la primera masacre. En este día, los Kekchi Maya de Panzós fueron a la plaza para pedir a la municipalidad sus terrenos ancestrales. Cuando llegaban a la plaza, fue ocupado por un pelotón del ejército, lo cual no tardó en abrir fuego al pueblo de Panzós. Este fue un caso paradigmático de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Así que en 1997 yo fui a Panzós con la Fundación de Antropología Forense para hacer la exhumación y mi papel era de hacer la reconstrucción histórica de la masacre. Y luego, en 1998, en mayo, en el aniversario de la masacre, devolvimos los restos para hacer un entierro. Y ahí en Plan de Sánchez, como el ejército había matado a todos los sacerdotes mayas, fueron las esposas, las mujeres de los sacerdotes que seguían con el costumbre maya allá. Ahí se ve con las velas. Y este es el reentierro de los restos. Hacían una misa. Yo quiero hablar un poquito sobre María Maquín, que este es cuando íbamos a hacer el entierro allá. María Maquín tenía 12 años cuando mataron a su abuela en la plaza y ella sobrevivió la masacre porque el cadáver de su abuela le había caído encima. En la misa en la iglesia por el reentierro, ella decía, no tengo miedo, no tengo vergüenza, no tengo pena. Y la iglesia, que estaba llena de gente, cayó en silencio, salvo sus palabras y el agua dando palmadas al techo y al suelo afuera. No puedo contar mentiras porque yo vi lo que pasó aquí y también otra gente lo vieron. Es por esto que hay tantas viudas y tantos huérfanos aquí. Ella afirmaba en una voz pequeña, y las viudas sentadas en los bancos de la iglesia miraban entre ellas y expresaban su concordancia. Hace 20 años nos hicieron muchas cosas, cosas malas. La sangre de nuestras madres y nuestros padres derramaba en las calles. Trataron de matar a mí también. Y las viudas empezaron a mecerse con todos sus cuerpos en acuerdo con las palabras de María. Su cadencia llegó de ser rítmico, casi hipnótico. Gracias a Dios por darme mi vida. Nuestras madres y padres hicieron todo lo posible para hacer la vida mejor para nosotros. La sangre derramaba en la calle por Dios también, porque todos somos del mismo cuerpo y del mismo sangre, el mismo Dios. Somos muy pobres, dijo María. Debido a nuestra ignorancia nos aprovecharon. No creían que tenemos el mismo Dios. No prestaron atención al daño que nos hacían cuando robaron nuestras tierras. Para ellos no éramos nada más que unos animales. A esto me dio cuenta el día en la plaza. Me perseguían y intentaron matarme. Y cuando ella dice, intentaron matarme, ella empieza a temblar y ella empieza a llorar. Y mientras que ella se quita las lágrimas con sus propias manos una y otra vez, ella sigue hablando. Y yo miro las viudas que siguen meciéndose. Y ahora muchas de ellas también están llorando y abrazando y consolándose. María habla en una voz alta y con más fuerza,
pero todavía está llorando, pero ya no está temblando. Y ella dice, yo tenía que echarme en el río. Perdí mis zapatos, la corriente me llevó, me pegó a las piedras. Por fin, cuando salí al río, estaba cubierta con lodo y espinas. Ella dice, pero nos pasó a todos. El ejército y los finqueros nos hicieron esto porque no les gustamos, nos aprovecharon, pero todavía estamos vivos. Y las viudas se miran entre ellas y repiten sus palabras, todavía estamos vivos. Con el respiro irregular de tristeza audible, ella dice, ellos pensaban que siempre iban a poder tratarnos como animales, que nunca íbamos a poder defendernos, pero nosotros también tenemos derechos. Tenemos los mismos derechos de las mismas leyes que ellos tienen derechos. Tenemos los mismos derechos. Yo decidí hablar hoy por la noche porque yo estuve en la plaza el día de la masacre. Hoy doy mi testimonio al público. Tenemos que decir todo lo que nos pasó en el pasado para no tener miedo en el futuro. María ya no está llorando. Ella está de pie delante de su comunidad en el altar de la iglesia. Ella toma un respiro profundo y proclama en una voz alta que llena la iglesia, todavía tengo dolor, yo tengo tanto tristeza. Perdí mi madre, mi padre, mi abuela y solo tenía 12 años. Sí, ojalá que sea fantasma, ¿verdad? Todavía vive. Las personas que nos hicieron esto, vamos a decir que es intervención, ¿verdad? Las personas que nos hicieron esto viven aquí tranquilos con sus familias. Por eso yo digo esta noche y la aclara con firmeza y fuerza, yo no tengo miedo. Antes había miedo, pero ahora ya no. Es por esto que hablo del dolor que sufrí. Y sus palabras se cruzan la gente de la iglesia como una ola de satisfacción, casi una alegría se levanta. Estamos aquí para recibir los restos de nuestros seres queridos y agradezco a los forenses. Y cuando ella dice esto, los viudos nos miran a cada una de nosotros y nos reconoce con una sonrisa tímida. Estamos de acuerdo que se conocen la verdad. No queremos sufrir como sufrimos en el pasado. Si podemos hablar sobre el pasado y todas las cosas malas que nos pasaron, entonces podemos decir nunca más. Toda la gente parece vibrar en acuerdo con ella. Todos están mirando entre ellos e inclinando la cabeza de acuerdo. María está llenada con la energía que la gente en la iglesia la han devuelto. Ella se afirma con una autoridad grande. Aún las personas que hicieron estas cosas terribles no los pueden hacer de nuevo. No lo pueden hacer de nuevo porque hay gente que nos ayuda y ya no tenemos miedo. Vamos por adelante y nunca vamos a repetir el pasado. Decían que no valemos nada. Somos humildes y nos humillarán. Tenemos que dejar nuestro miedo atrás. Tenemos que dejar nuestra vergüenza atrás. Compartimos lo mismo alma. Todos queremos vivir en paz. Y en este momento ella tiene todo el público esperando a sus palabras. Ella concluye, amo a Dios, la vida y la ley. El hombre no tiene derecho a desobedecer la ley de Dios. El hombre no es Dios, solo Dios puede tomar una vida. Nosotros hablamos porque no tenemos miedo, hablamos del corazón. Entonces, esta es en parte de la conclusión del libro de la masacre de Panzós, y leí esta parte para poder hablar de la presentación del libro en Panzós el año pasado. Fuimos allá por invitación de maestros de Panzós. No tuvimos idea de ir a Panzós, pero no supimos cómo hacerlo tantos años, 12 años después del reentierro, ¿verdad? Entonces yo fui a presentar el libro en Panzós, fue el 32º aniversario de la masacre, y había unos 650 personas que llegaban al salón municipal, de jóvenes, de
viejos, de campesinos, de gente urbana. Este es una de las viudas de la masacre. Está viendo en las pantallas. Nosotros pudimos hacer esta presentación del libro por apoyo de la Fundación Soros de Guatemala. Y ahí están viendo los libros. Nosotros donamos libros a la biblioteca, a las escuelas, a las organizaciones comunitarias. Y también vendimos libros. Y vendimos libros muy baratos. Solo era como una... era como para que podía comprar, pero era un precio muy baja, pero todavía baja, era más que gana la gente en un día porque no gana nada allá. Y la gente decía, yo quiero que me pone una factura. En la factura, por favor, pone sobreviviente. No quiero mi nombre, quiero que pone sobreviviente porque yo sobreviví a esto. Y luego la gente está leyendo el libro, esperando, ¿verdad?, para la presentación. Y fue realmente, yo creo que el honor de mi vida, la cosa más grande, más emotiva de estar ahí. Toda la gente que quisieran tener el libro, los jóvenes de la escuela ahí. Y fue la primera vez que también este señor aquí atrás, él es un exiliado que vive en Estados Unidos, que yo no lo conozco, pero cuando él vio que iba a haber esta presentación del libro, él llevó a su hijo a Panzós, porque él había estado en la lucha en Guatemala, y él quisiera que su hijo comprendiera por qué. Entonces ellos aparecían también allá, lo cual me parecía muy interesante. Él hace trabajo con comunidades allá también. Y fue la primera vez que yo había visto a María McKean desde el reentierro en 1998, cuando ella tenía 32 años y era flaca, con valor, pero algo de pena hablar delante del pueblo. Y ahora, a los 44 años, ella toma su espacio con confianza. No le da pena de hablar. Ella es un líder de su comunidad. Cuando el libro fue presentado por unos escritores de la capital, ellas, igual que yo, habían escogido leer algo del testimonio de María McKean. Entonces, lo que ustedes escucharon ahorita, cada uno de nosotros estamos leyendo su testimonio adelante de ella. Entonces, mientras que las escuché y que yo misma hablaba, me preguntaba a mí misma, ¿qué será que piensa María de nuestra apropiación de sus palabras, verdad? Mientras que ella escuchaba a Bernardo Caal traducir nuestro español a quechí, porque ella no habla español, habla quechí. María es un líder de los campesinos de Panzós. Ella también es analfabeta y monolingüe, solo habla quechí. Y yo miraba a sus manos y me preguntaba cuántos miles de tortillas ella había hecho desde la última vez que la vi, y cuántas miles de piezas de ropa había lavado por mano. Hoy ella vive en la misma pobreza que su abuela estaba protestando cuando el ejército la mataba. Y aunque hay cambios en las 3 décadas desde la masacre, no hay tantos. Durante la ceremonia, María me dio un papel amachucado. Lo desenvolví para encontrar una fotocopia de la cédula de su abuela. Es la única foto que existe de Mama McKean. En el calor alucinatorio de la plataforma del Salón Municipal, delante de cientos de campesinos, maestros y estudiantes de Panzós, yo recordaba lo que Ariel Dorfman ha escrito sobre los desaparecidos de Chile. Un póster que tiene imágenes de muchos desaparecidos, pero tiene 2 espacios arriba de nombres donde faltan las fotos, porque estos 2 hombres desaparecidos eran demasiado pobres tener una foto. Y luego María McKean se levanta para hablar y nos agradece por el evento. Y ella dice, el evento de hoy es importante para que nadie olvide lo que pasó aquí el 29 de mayo de 1978. Todo lo que ellos dicen, todo lo que dicen ellas es verdad y pasó. Y así yo veo que en lugar de apropiar sus palabras, nosotros hemos dado validez a su experiencia. Mi libro, nuestra presencia, este evento recuerda a todos que sí hubo masacre en Panzós y que fue terrible. Ellos exigen a los jóvenes leer el libro para conocer su historia. Y luego ella dice, voy a repetir mis palabras
porque ya he escuchado sus palabras repetido 3 veces antes también, y él repite, dice, no tengo miedo, no tengo vergüenza y no tengo pena. Les puedo contar qué pasó porque estoy vivo. Problemas con la tierra provocó la masacre y seguimos ahora abandonados en nuestras aldeas. No tenemos suficiente comida por nuestras familias. Y con mucha fuerza ella dice, yo vi lo que hace el ejército. Yo sobreviví lo que hace el ejército. No debemos que permitir un base militar aquí en Panzós, lo cual están tratando de hacer ahorita. No quiero que ustedes vivan lo que yo viví. Si ustedes no dicen nada contra el base, van a decir que ustedes lo quieren. Hay que levantar su voz y decir que no. Y con mucha formalidad, un grupo de campesinos y maestros leen una petición en español y quechua y lo presentan a la licenciada María Eugenia Morales de Sierra de la Procuraduría de Derechos Humanos, que también nos acompañaba ahí. La piden llevar su oposición al base, su oposición del base al presidente de Guatemala. La petición tiene 10 páginas con 668 firmas, 514 de las cuales son huellas digitales. María McKean y sus vecinos siguen luchando en contra del base y buscan justicia por la masacre. Estas son imágenes de la aldea de María de ahora. Se ve la pobreza en que vive la gente. Entonces, hace un mes, si yo estaba dando esta ponencia, yo había terminado con este registro de condenas hasta la fecha. Por los 626 masacres y 200,000 muertos, son poquísimos y son personas con rangos muy bajas por unos pocos masacres y unas desapariciones. Pero pasó algo increíble en las últimas 2 semanas en Guatemala. El primero que voy a compartir, voy a empezar con Panzós, es que el exalcalde de Panzós, Walter Overdick, declaró en la corte en la capital de Guatemala el 20 de junio de este año, y él declaró, el ejército ametralló a los campesinos. El general del ejército, Guillermo Arturo de la Cruz, dijo textualmente, levantando su dedo, yo soy el responsable del pueblo y tomo el control de lo sucedido. Y esta audiencia en la corte es para decidir quién van a procesar por la masacre. Yo me imagino que sea de la Cruz, ojalá, porque es uno de los congresistas en el partido de Ríos Montt. Pero también otra cosa muy grande pasó, que realmente es la noticia más grande de Guatemala y algo muy importante por las Américas y también el derecho internacional de genocidio, es que arrestaron al ex general Héctor Mario López Fuentes y lo acusaron del genocidio. Este fue el 18 de junio, lo cual es realmente increíble. Y esto aquí es otra foto de él. Este es cuando estaba Mejía Víctorez. Él está aquí. Entonces ya se ve que va en todos los regímenes este señor. Y aquí es su mugshot, ¿no? El día de arresto, ahí. Y él no tiene Alzheimer's. Está perfectamente consciente de lo que le está pasando. Y ahí está esperando su audiencia. Que es más que él dio a la gente que mató. Y quiero compartir algo que yo escribí a una de mis amigas que estaba involucrado en este proceso. Voy a cerrar con esto. Y yo le escribí felicitando a ella y todos los otros compañeros que han luchado tantos años por estos casos. Y ella me escribía, desde el viernes cuando se produjo la captura, que logramos mantener en reserva por varias horas, desde la ubicación del don, la obtención de la orden, la captura, el traslado a la policía y a los tribunales, pasaron casi 3 horas de tensión, pero logramos evitar que se filtrara. Es increíble porque muestra un gran cambio en el sistema jurídico en Guatemala, que actualmente podían hacer este proceso sin que filtraba la información. Entonces, cuando llegan a la casa de él, él está en lugar de ser prófuga, ¿verdad?
Cuando la prensa se enteró, ya habían pasado casi 3 horas y estaba siendo presentado ante el tribunal de turno. Es un proceso que ha llevado más de una década. Procesalmente es impecable e inobjetable. Sí celebramos el viernes victoria, hasta cuando ya había certeza de haber alcanzado el objetivo de la captura, y lloramos de alegría como no lo habíamos hecho en mucho tiempo. Y ayer tuvimos doble celebración, la declaración de Overdyk y la ligada al proceso penal. Entonces, si procesan López Fuentes, pueden ir por arriba o abajo en la próxima arresto. Si se va por abajo, este es Otto Pérez Molina, que es candidato por presidente. Estaba en la segunda ronda en las últimas elecciones, pero él no es solo candidato de presidente, es un genocida también, porque él fue comandante en la área Ixil durante el genocidio. Y él es autor material, entonces, de este genocidio. Y si se va por arriba de López Fuentes, no importa si dice Ríos Montt, que no estuvo enterrado, nosotros sabemos por la responsabilidad de comando que el jefe del Estado es el responsable, el general, el presidente, que era Ríos Montt en este tiempo. Y además hay bastantes declaraciones por él que muestran que él sí sabía, porque él ha dicho varias veces, yo no quemo campesinos, yo quemo comunistas, ¿verdad? Entonces ya hay varias maneras en que él ha declarado que sí mató mucha gente. Entonces, a mí me gustó mucho ayer, y lo comentaba a Paco cuando él decía que nosotros cuando hagamos investigación hay que ser imparcial y objetivo en las investigaciones. Y yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y también estoy de acuerdo que no tenemos que estar neutrales. Entonces así hoy, por primera vez, voy a mostrar esto de una mujer que se presentó en la audiencia de López Fuentes, porque se fueron la gente de los desaparecidos. Y esto es lo de final que vive la justicia, ¿no? Porque es un gran momento en Guatemala, y esta es la descripción textual del trabajo del jefe del Estado, ¿verdad? El jefe mayor, que es responsable ante el Ministerio de Defensa Nacional de Comando, Organización, Entrenamiento, Educación, Disciplina, etcétera, etcétera. Él es el responsable de todo lo que pasó bajo su mando, y yo creo que tenemos derecho también a celebrar la justicia cuando vemos un paso por adelante. Entonces, muchas gracias por su atención. Bueno, Victoria, muchísimas gracias. Ha sido realmente sobrecogedor. Yo no sé, yo tenía un par de cuestiones que te quería plantear, y la primera de ellas era que, comparando el caso español con el caso guatemalteco, es evidente que aquí nosotros, y yo creo que ya se mencionó ayer en algunas de las comunicaciones, asumimos riesgos muy leves cuando trabajamos en este tipo de temas. Tenemos algunos medios de comunicación que son por todos conocidos y que, pues, pero vamos, que tienen un 1,5% de audiencia. No tienen mucha fuerza. Es verdad que el franquismo judicial permanece, ¿no? Entonces, nosotros no estamos en peligro de muerte, y las personas que hablan con nosotros tampoco están en peligro de muerte. Entonces, quería que elaboraras un poco más la relación entre lo que puede ser el caso español y el caso guatemalteco, en base al libro Engaged Observer que tú has editado, donde planteas eso, pero no solamente eso, sino también los riesgos que el estar allí, el exhumar, pueden suponer para las comunidades locales, ¿no? Porque aquí el riesgo es prácticamente nulo, pero en Guatemala el abrir una fosa puede tener consecuencias también para la comunidad. Y otro aspecto tenía que ver con un tema que has tocado y que me parece muy interesante, y que, como he leído tus libros, pues sé que has trabajado bastante más. Es sobre las culturas de la muerte mayas, y la forma en las cuales
intersectan, se contradicen o entran en conflicto con, por ejemplo, las culturas de derechos humanos, aunque has apuntado algo respecto a eso, o la propia forma que tiene la ciencia forense de aproximarse a las fosas, porque evidentemente los quechís o el resto de los pueblos mayas tienen una forma determinada, ¿no?, de tratamiento de los cadáveres, y hay veces, por ejemplo, que, como ha pasado en Haití con el terremoto, que la forma de gestión de los organismos internacionales de los cuerpos entra en contradicción con los rituales o las formas en las cuales las gentes estructuran su creencia respecto a qué hacer con los muertos. Entonces, bueno, eran dos preguntas así para empezar el debate. Bueno, ya me escuchan, ¿verdad? Okay. Primero, de los riesgos de las comunidades locales en abrir una fosa, esta es una cosa muy interesante y una de las cosas que yo, pues, de las lecciones que yo salí de Guatemala con varias lecciones, y la primera es que siempre saben mucho más los campesinos que yo de cualquier cosa, no importa qué. Y si yo estoy en el campo y pasa algo, yo voy con ellos porque ellos saben qué hay que hacer. Y hablando de los riesgos de la comunidad, en este tiempo cuando el ejército, por ejemplo, en Plan de Sánchez, llamaba a la gente a bajar al destacamento y nosotros recibimos la amenaza en la capital. Nosotros pasamos a fin de semana en Guatemala y luego regresamos a Plan de Sánchez el lunes por la madrugada. Entonces, cuando íbamos de la capital a Plan de Sánchez, había un debate dentro de los forenses. Y quiero decir primero que todas las exhumaciones en Guatemala están hechas por pedido de la comunidad, no están impuestos en la comunidad. La comunidad lo pide y los ONGs los ayudan a hacer los trámites para poder conseguir el orden judicial para hacer la exhumación. Pero ni modo, hay también, esto no significa que no hay riesgos. Entonces, cuando íbamos subiendo, como esta fue la tercera exhumación en Guatemala y habían tenido problemas antes, y Luis seguro puede hablar más de esto, en tratar de hacer las primera y segunda exhumación, la gente del equipo, había mucho debate si tenemos que decir a la gente, es nuestra ética, hay que decir que recibimos amenaza, ellos tienen derecho a saber. Pero otros dicen, sí, pero si digamos que recibimos amenaza, si ellos dicen que no, entonces ya va a cerrar. Se cierra el espacio político que hemos abierto, pero se cierra más. Entonces va a haber menos espacio que había cuando empezamos el proceso. Pero lo que nosotros no supimos era que la propia gente de Plan de Sánchez habían recibido esta misma amenaza. ¿Y qué piensan que ellos estaban hablando antes que llegamos nosotros? Hay que decir a los forenses, no, pero si tienen miedo y no terminan, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Tenían la misma conversación y ellos concluyeron lo mismo que nosotros, hay que decir la verdad. Entonces compartimos esto y organizamos un plan, y el plan era a notificar al PDH y pedir que el procurador venía y pedir a la prensa internacional, etcétera, y más acompañamiento a las comunidades. Y la segunda como la cultura de muerte, como ustedes vieron, esta capilla, ellos consiguieron fondos de la iglesia llamándolo capilla, pero realmente es una casa de muerte, que es la práctica maya, que se entierra la gente y luego se pone una casa de muerte encima, ahí se va para hablar con sus antepasados. Entonces, abrir una fosa para ellos donde derramaba la sangre es donde están los espíritus. Y cuando ustedes vieron esta imagen del sacerdote maya rezando adelante de las velas, ellos hacían una ceremonia así cada vez antes que abrimos una fosa. Y en su ceremonia hablaban con Dios y pidiendo permiso a abrir la fosa, y luego hablaban con sus antepasados explicando que tuvieran permiso porque nosotros estamos trabajando por la verdad, entonces que deben que usar sus poderes para protegernos y no para dañarnos, que fue a favor de la comunidad. Entonces, yo creo que también es muy interesante porque la manera en que las prácticas no son
estáticas, no son estáticas, no son flexibles. Entonces, si necesitamos hacer algo, entonces buscamos una manera de hacerlo y ellos lo buscaban dentro de sus propias creencias. Muy bien. Luis. Bueno, quería felicitarte por la charla, que me ha parecido muy estimulante. Y bueno, he apreciado particularmente el modo tan convincente, ¿no?, en el que has arguido que se trata de un caso de genocidio. Yo creo que en el caso de Guatemala no tiene vuelta de hoja, ¿no?, que es así. Y otra de las grandes frases, ¿no?, de Ríos Montt es la de sacarle el agua al pez, ¿no? Y sacarle el agua al pez es machacar al 97% de las comunidades indígenas. Pero te quería hacer dos preguntas. Una tiene que ver, te has concentrado más en el periodo represivo de Ríos Montt, pero el ciclo de la violencia en Guatemala es mucho más largo, ¿no? Incluso uno podría retrotraerlo hasta el 54, ¿no? Con la primera, el derrocamiento de Arbenz y todo esto. Entonces, ¿por qué esa elección? Si puedes elaborar un poco más, ¿no? Y no porque tenga ningún tipo de simpatía por Ríos Montt, ¿no? Pero por cuáles son las causas, ¿no? Y también por el papel de los Estados Unidos, ¿no? En todo ese ciclo de violencia. Y la segunda es, quería saber tu opinión sobre una de las cosas particulares de Guatemala, es que hay dos comisiones de la verdad, el CEH y el REMI, que concluye con el asesinato de Monseñor Girardi. ¿Y cuál es tu opinión sobre los dos? O si habéis tenido... Esta exhumación de la que hablabas es anterior incluso a las dos comisiones, ¿no? Pero ¿cuál era tu opinión sobre los...? Porque son dos informes muy diferentes, ¿no? Entonces, son preguntas muy buenas, y si yo iba a decir, hágame unas preguntas, serían estas. Son de veras, porque primero en los acuerdos de paz reconocen la guerra desde los 60 hasta de 63 hasta 64 hasta 96, 34 años, pero yo estoy de acuerdo, yo lo empezaría con 54, lo cual hacen gente como en Panzós. Ellos, cuando tú los preguntas, porque lo que yo hago cuando hablo con la gente, he tomado más que 400 testimonios de sobrevivientes, y lo que yo hago es decir, me interesa mucho saber su experiencia, cómo llegó la violencia a su comunidad, cómo sobrevivió y qué está pasando ahora. Entonces, muy abierta, ¿no? Y algunas personas empiezan con la masacre, pero los ancianos, los pocos que sobrevivían, empezaban en Panzós con Arbenz, con la caída de Arbenz, porque en este momento ellos tenían la experiencia de qué significa ser ciudadano, y con el golpe se lo quitó esto. Entonces, es parte de la historia de Panzós. Entonces, estoy de acuerdo con esto. ¿Y por qué está enfocado en Ríos Montt? Yo creo que más que todo por el poder que tiene Ríos Montt ahorita. Efectivamente, en Guatemala, Ríos Montt, su partido, el FRG, el Frente Republicano de Guatemala, este frente tiene siempre un tercero, mitad o más de la mitad de control del Congreso, y este control que ha tenido su partido, y su partido ha tenido un presidente, Portillo, que ya va a estar bajo arresto en Estados Unidos por lavado de dinero, pero el poder que él tiene ha paralizado en muchas maneras la posibilidad por el Estado de funcionar, la posibilidad especialmente por la parte jurídica. Y además en Ríos Montt, porque la mayoría de las masacres pasaba durante su tiempo, y también Ríos Montt, como usted dice, que él estaba respaldado totalmente por Estados Unidos, y no sabemos totalmente clara cuál es la historia del desarrollo del poder de este señor, pero tenía respaldo. Y Ríos Montt, está conocido por los 60 como el carnicero de Zacapa, porque él hacía sus primeras masacres, no en los 80, pero en los 60, cuando había la primera esfuerzo de organizar la guerrilla, era de matar en Zacapa. Entonces él tiene una larga trayectoria masacrando gente. Y de la CEH y REMI es el informe hecho por la Iglesia Católica, por la Oficina del Arzobispado de Derechos Humanos, y este proyecto fue algo de
como dar vida otra vez a las comunidades de coleccionar sus historias. Juan Manuel, por ejemplo, era uno de los integrantes de este proyecto en Rabinal. Y lo importante de Remy era que dio una oportunidad a la gente en las comunidades de hablar otra vez, ¿verdad? Porque estos momentos, por ejemplo, de María Maquin, cuando ella hablaba en la iglesia, es la primera vez que alguien que sobrevivió la masacre hablaba en público sobre la masacre. Igual que este día cuando Juan Manuel hablaba en Rabinal, es la primera vez que alguien hablaba en público denunciando la masacre. Entonces el Remy ayudó en dar voz y empezó a abrir espacio. Y yo creo que y también porque estaban dudosos de cómo iba a salir la CEH. El informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, lo cual, en fin, es un informe, yo diría, muy bien hecho. Es 12 volúmenes que tiene bastante información, y la razón por que ellos podían rescatar tanta información es porque Remy abrió el espacio político. Entonces, cuando la gente llegaba de la CEH, en las comunidades ya sabían por qué llegaban, para escuchar las historias, entendían algo del proceso. Entonces yo creo que los dos informes son sumamente importantes. Rachel quería decir algo y Paco Echeverría. Hola, muchas gracias por su presentación. Tengo una pregunta sobre las exhumaciones y cómo están relacionados con la justicia. ¿Eran algo como evidencia o cómo funcionaron juntos? Las exhumaciones que están hechas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala están hechas bajo de orden de corte, entonces ellos son peritos forenses. Y toda la evidencia que está coleccionado y recabado es evidencia forense. E incluso los forenses de la Fundación también han trabajado en Ruanda, en lo que era Yugoslavia, en Congo, en todas partes. Están bastante conocidos por su nivel científico y técnico que tienen, igual que el equipo de Luis de Argentina, que son los expertos, ¿no? Porque ambos han exhumado más esqueletos, saben más que los expertos de Estados Unidos, ciertamente. Y la relación con la justicia, esta es una pregunta muy buena porque en principio, como trataban de parar las exhumaciones del ejército en varias maneras, ¿verdad? Y luego llegaba un momento en que más o menos dejaban hacer las exhumaciones, y en este momento Freddy Petrarelli, que es el presidente de la Fundación ahorita, y Fernando Moscoso, que era antes, ellos decían sí, porque ya están truncados en el corte, ¿verdad? Porque hay Ríos Montt y Pérez Molina y Carlos Vilman, que está aquí en Madrid ahora, ellos tienen estructuras clandestinas dentro del Ministerio Público, y estas estructuras funcionan para parar pasos adelante por la justicia. Entonces, ahora los forenses en Guatemala han hecho más que 400 exhumaciones. Todas estas exhumaciones son evidencia que está en el Ministerio Público o hasta en un corte esperando un juicio, pero no están yendo por adelante. Pero yo, como siempre decimos en Plan de Sánchez, tarde o temprano viene la justicia. Después de 9 años, no se sabe, pero después de 10, la Corte Interamericana ya han arrestado a este general. Ojalá que empiecen a procesar estos casos. Sí, bueno, yo creo que nos ocurre a todos que es fácil aquí suscitar y conseguir un aplauso por este tipo de explicación que has dado tan impresionante, ¿no? Pero ¿cómo se ve esto en Estados Unidos? Porque supongo que tú puedes dar esta misma conferencia en tu ambiente, en tu contexto, en tu universidad, sabiendo que para Centroamérica o Latinoamérica más de la mitad del problema, la culpa de él lo tiene Estados Unidos. Y no sus ciudadanos, seguramente, pero el país globalmente hablando y todas sus estructuras militares y etcétera. Por lo tanto, mi primera pregunta, tengo dos, es cómo te creen o no te creen tus colegas estadounidenses
cuando das este tipo de conferencia allí, en ese contexto, ¿eh? Porque aquí te comprendemos todos los de este espacio y te aplaudimos. Pero, ¿qué pasa en tu país, no? Cuando haces un reproche directo a autoridades gubernamentales que están íntimamente relacionadas con los intereses pues, de un Estado como Estados Unidos, que están basados precisamente en la fuerza militar, ¿no? Bueno, segundo asunto. ¿Cuál es el papel de un antropólogo forense en este tipo de asuntos? Perdón, de un antropólogo forense no, de un antropólogo social. Es decir, yo entiendo lo que hace un balístico, un perito en balística forense, o lo que hace un psicólogo forense, o lo que hace, por ejemplo, un genetista forense, o lo que hace un arqueólogo forense, que en el fondo no es otra cosa sino generar informes técnicos que sirven precisamente para una discusión de interés administrativo o trascendencia judicial, para la Corte. El asunto está judicializado. Y al mismo tiempo, y en ese contexto, aparecen otros profesionales. Por ejemplo, fotógrafos que hacen fotografías para exposiciones, o cineastas que hacen películas, y antropólogos que hacen cosas, que no solamente son dar conferencias y publicar libros. Lo que quiero decirte es, si vuestros informes, si confeccionáis informes, y estos tienen algún interés para las autoridades y se incorporan a la causa judicial como un documento más, en esa perspectiva de documento técnico pericial. Porque a mí esta cuestión me preocupa para las exhumaciones en España, que aunque no sea un proceso judicializado, yo siempre digo que todos los que quieran venir, que vengan, pero tienen la obligación de hacer un informe técnico, desde sus recursos, desde su disciplina. Y esto descubro que hay mucha gente que no sabe hacerlo, que sabe dar conferencias, que sabe publicar libros, pero que no sabe confeccionar un documento que nos sirva a los demás también. Por cierto, documento que si se realiza siempre quedará incorporado a la memoria total manteniendo su autoría y que cuando se ha hecho, pocas veces, pero Fernández de esto sabe, enriquece mucho precisamente la tarea de los otros, es decir, los que estamos ahí haciendo también más cosas. Entonces ahí es la pregunta para la antropología social en el contexto específico de las exhumaciones que tienen trascendencia judicial. Son muy buenas preguntas y se va cambiando la manera en que responde y no como si me creen mis colegas. Los politólogos, yo tengo que hacer la ponencia en más enfoque en las cifras. Tengo que hacer una presentación más cuantitativa. Tengo que pasar más tiempo hablando de cómo se hacen, cómo se hacen las estadísticas, etcétera, porque ellos están, ahora en Estados Unidos, los politólogos están locos solo para números. Si no puedes, if you don't have a data set, it doesn't count. Si no tienes un base de datos, no es real. Entonces tienes que empezar por base de datos y luego desde ahí explicarlo por experiencia. Y yo soy creyente en que siempre hay que compartir la experiencia de la gente, las palabras de la gente, porque es lo que la gente pide, que van, lleva mis palabras, dile a la gente que pasó a nosotros aquí. Entonces, es lo que hago. Y de los antropólogos, esto de lo de Maria McKean, lo que a mí me sorprendía una vez, una antropóloga me decía en Michigan, pero estas no son palabras de ella, es un ONG hablando tras de ella. I'm like, well, actually no, son sus palabras, ¿no? Actualmente son sus palabras en quechua traducida a español y ella no es parte de una ONG, no es para como descontar la subjetividad y la capacidad de acción que tienen los campesinos y en particular las mujeres campesinas, los indígenas. Entonces se descuenta. Y yo creo que ese es un problema de la dinámica de antropología cultural en Estados Unidos, pero ya no tanto, ya hay más posibilidad de hablar. Y que, pues ellos decían esto, pero ¿qué son los silencios? Pues sí hay silencios, pero escuchen sus palabras, es algo que quieren escuchar, algo que quieren que sea compartida, ¿verdad? Y los que no creen, son los que están cuando he dado charlas en las universidades, élites de programas para preparación de
pues efectivamente unas personas quieren, me dijo después la profesora que la persona que me estaba ayudando era un profesional de la CIA que estaba sacando su maestría, ¿verdad? Porque hay programas en que gente que son profesionales pueden ir a hacer una maestría y regresar. Y ella me estaba no solo dudando, pero diciéndome directamente, porque yo tengo cotaciones de documentos desclasificados de la CIA de febrero, marzo y abril de 82, en que dicen que va efectivamente que it says the well-founded belief that all Ishiles are pro-EGP, el bien documentado creencia que todos los Ishiles son a favor del EGP, que es un grupo guerrillero, means that civilians will be given no quarter, que no van a dejar ningún civil. Entonces ya sabían que iban a masacrar todas las comunidades ahí. Entonces esta mujer me decía, es que our CIA wouldn't do that. Our government wouldn't do that. I'm like, hello, yo tengo el documento desclasificado aquí, ¿no? Entonces estos son algún tipo de debate de antes. Pero ahora, lo muy interesante es ahora, los únicos realmente que hacen preguntas si es la verdad es si estoy en universidades élites o los liberal arts colleges que son élites, dando una charla y se levanta una jovencita o un jovencito de unos 20 años que es un guatemalteco élite que se levanta y dice, ay, pero doctora, interesante, pero usted sabe que siempre hay dos lados de la historia y que la guerrilla también mató gente, ¿verdad? Entonces yo regreso a los datos a decir otra vez, pero esta es como más o menos la trayectoria de cómo se cree. Y yo creo que no es monolítica tampoco la manera en que gente escuchan, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de antropólogo social? Yo estoy de acuerdo en el trabajo mío. Lo que yo he hecho era informes con la CEH, informes a la Procuraduría de Derechos Humanos. Justo este general genocida, dos de los casos, es el caso de Akul y el caso de Chell, que fueron dos de los casos paradigmáticos que hicimos con los forenses por comisión de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Hicimos Chell, Akul en Laria Ishil, Belén y luego Panzos, estos 4 casos. Y yo hice la reconstrucción histórica. Yo era la directora de esta parte, entonces yo era y trabajaba directamente en Akul y Panzos y supervisaba los otros partes. Y yo siento que mi trabajo también es enseñar no solo en Estados Unidos, pero también ser un mentor, ¿no? Para los jóvenes en Guatemala, Colombia, otras partes donde trabajo. Pero yo pienso que sí, hay que hacer informes técnicos, pero también hay que compartir y cuesta y tarda, ¿no? Es que tarda mucho para hacer los libros en Guatemala, porque ustedes ven mi español, me entienden, pero no es perfecto y escribo igual que hablo, entonces necesito mucha edición cuando termino de escribir. Y yo pienso que el trabajo de antropóloga también es de reforzar la memoria histórica en las comunidades donde trabajamos y regresar las historias compartidas a las comunidades para que ellos puedan usarlo. Justo Ulrike me estaba preguntando si Buried Secrets estaba en español y yo le dije que no, que yo guardé mis derechos en español, pero no estoy publicando el libro en completo en español. Lo que estoy haciendo es hacer los libros regionales, como hicimos de violencia y genocidio, ya hicimos lo de Panzos. Este año, para respaldar este caso, vamos a hacer uno que sí hubo genocidio en Laria Ishil, el caso de Akul y testimonios de sobrevivientes, y luego todavía haremos lo de Rabinal. Entonces yo creo que hay muchas maneras y yo siempre trato, aun cuando estoy muy agotada de otras cosas, si me piden hacer una colaboración en un proyecto,
Aquí en España yo he escrito sobre feminicidio y en revistas académicas, revistas populares, en organizaciones para respaldar a la gente en Guatemala que hacen este trabajo. Muy bien. Pues, ¿hay alguien más que tenga algún comentario?